General Motors versus Ford. Todo comenzó en 1908, cuando Henry Ford cambió todo. El modelo T fue el primer automóvil ampliamente exitoso, asequible y producido en masa, tan influyente que se ganó el apodo de el auto universal. Para los americanos ordinarios no era solo transporte, era liberación. Granjeros que antes enganchaban caballos ahora podían manejar al pueblo. Familias que nunca habían dejado su condado de repente podían hacer viajes por carretera. Por primera vez en la historia, el trabajador promedio no tenía que soñar con tener un auto. Realmente podía comprar uno. Henry Ford era el rey indiscutible del mundo automotriz, y por un breve momento parecía que nadie podía tocarlo. Ese mismo año, William Durant fundó General Motors y él imaginó algo mucho más audaz. Mientras Ford creía en una talla para todos, Durant construyó un imperio de opciones. Chevrolet para la clase trabajadora, Buick y Oldsmobile para la clase media, Cadillac para la élite adinerada. Ford ofrecía un sabor de vainilla. GM desplegó el menú completo. Para los años 20, la pelea se convirtió en una batalla campal. Ford tercamente se aferró al modelo T, insistiendo en que era suficientemente bueno. GM, bajo Alfred Sloan, contraatacó con un golpe maestro. Cambios de modelo anuales, estilos frescos, nueva tecnología y el irresistible señuelo de mantenerse al día con los tiempos. Ford de repente se veía anticuado, y cuando el modelo T finalmente se quedó sin vapor, fueron forzados a cerrar la producción por 6 largos meses solo para construir el modelo A. Para entonces, GM había tomado la delantera. El ida y vuelta solo escaló después de la Segunda Guerra Mundial. GM salió a pelear, controlando casi la mitad del mercado automotriz estadounidense en los años 50. Ford, desesperado por alcanzarlos, apostó todo en un auto completamente nuevo en 1958, el Edsel. La expectativa era masiva, el resultado un desastre. El Edsel era feo, sobrepreciado y completamente fuera de sintonía con los tiempos. Perdió cientos de millones y se convirtió en uno de los mayores fracasos en la historia automotriz. GM se rió mientras Ford lamía sus heridas. En 1964 asombraron al mundo con el Mustang, un auto tan estilizado, asequible y divertido que desató una revolución cultural. Prácticamente inventó el segmento de Pony Cars, vendiendo 400.000 unidades solo en su primer año. Por primera vez en décadas, Ford tenía a GM contra las cuerdas, pero la represalia de GM llegó rápida y con dientes. En 1966, Chevrolet desató el Camaro. Cuando un reportero preguntó qué era un Camaro, un ejecutivo de Chevy sonrió: un pequeño animal vicioso que come Mustangs. Y así como así, la rivalidad más icónica del músculo americano había nacido. Mustang versus Camaro, esquina versus esquina, caballos de fuerza versus caballos de fuerza. No era solo sobre velocidad, era sobre identidad. ¿Qué lado elegías? Decía todo sobre quién eras. Toyota versus Nissan. ¿Qué tal si te dijéramos que el ascenso de Japón como superpotencia automotriz no fue solo sobre genio de ingeniería, sino sobre dos rivales trabados en un duelo que duró generaciones? Eso es Toyota versus Nissan. Una rivalidad nacida en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, formada por la ambición y llevada en cada carretera desde Tokio hasta Los Ángeles. Cuando la guerra terminó, las ciudades de Japón eran escombros y su industria apenas existía. Las familias se movían en bicicletas con carretas amarradas atrás. De ese caos, dos compañías se levantaron. Toyota prometió: reconstruiremos Japón con autos que duren para siempre. Nissan, todavía llamada Datsun en ese tiempo, respondió: durar está bien, pero nosotros construiremos los autos que la gente sueña con manejar. Era el caballo de trabajo versus el showman, y desde el principio el duelo fue personal. Para los años 60, la rivalidad explotó. Toyota desató el Corolla en 1966. Barato, a prueba de balas, prácticamente indestructible. En una década se convirtió en el auto más vendido del mundo. Nissan respondió con el Sunny, provocando debates en las mesas de cena de todo Japón. ¿Somos una familia Corolla o una familia Sunny? Estos no eran solo autos, eran banderas que la gente plantaba en sus entradas, pero los autos familiares fueron solo la primera ronda. En 1969, Nissan lanzó un desafío al mundo entero: el Datsun 240Z.
elegante, rápido y asequible. Enfureció a los europeos. ¿Por qué pagar dinero de Porsche o Jaguar cuando un advenedizo japonés acababa de avergonzarlos a la mitad del precio? Toyota no pudo ignorar eso. Su respuesta llegó con el Celica y después el Supra, probando que también podían jugar en el carril rápido. Para los años 80 y 90 el enfrentamiento alcanzó su punto máximo. Supra versus Skyline GT-R. El monstruo turbocargado de Toyota confiaba en poder puro e implacable. El Godzilla Skyline de Nissan, armado con tracción integral y electrónica de vanguardia, era tan dominante que fue prohibido de algunas series de carreras. Era fuerza bruta versus precisión, instinto versus intelecto, y los fanáticos todavía discuten cuál realmente gobernó el JDM. Ford versus Ferrari. La historia comienza en 1963, y honestamente, todo pudo haberse evitado si alguien hubiera controlado su ego. Henry Ford II estaba tratando de arreglar los problemas de ventas de su compañía y su mediocre récord de carreras contra General Motors. Pensó que tenía un plan brillante: comprar la marca Ferrari. Fácil, ¿verdad? Solo entrar a Maranello, estrechar algunas manos y de repente el nombre Ford estaría estampado en el equipo de carreras más dominante del mundo. Pero Enzo Ferrari no iba a permitirlo. Durante las negociaciones, Enzo no solo rechazó la oferta, lo humilló. Ford hace pequeños autos feos en fábricas feas, dijo. Y la cereza del pastel, llamó gordo a Henry y cuestionó si podía estar a la altura del legado de su abuelo. Henry Ford II dejó Italia humillado, pero la humillación tiene una forma de encender la venganza. Esa noche se hizo una promesa a sí mismo. Si Ferrari no se unía a él, aplastaría a Ferrari en el único campo de batalla que importaba: las 24 horas de Le Mans. Ford invirtió millones en el proyecto. Los ingenieros trabajaron día y noche, pero en 1964 llegó el desastre. Ni un solo Ford terminó la carrera. La humillación fue completa. Ferrari sonrió desde lejos mientras Henry Ford hervía de rabia. Fue entonces cuando Ford recurrió a Carroll Shelby, el piloto tejano que una vez había ganado en Le Mans. Shelby trajo su arma secreta: Ken Miles. Miles no era solo un piloto, era un genio de la mecánica. Un hombre que podía sentir las fallas de un auto a 300 km por hora. Juntos arreglaron problemas de flujo de aire con cinta adhesiva y estambre. Sí, en serio. Añadieron ruedas de magnesio más ligeras, mejores frenos, y lo hicieron más rápido de lo que nadie esperaba. Y para 1966, victorias en Daytona y Sebring prepararon el escenario para el gran final. Entonces llegó el enfrentamiento: Le Mans. Ferrari trajo 2 autos, Ford trajo 8. Para la vuelta 227, ambos Ferraris estaban fuera de la carrera. La pista pertenecía a Ford, y en uno de los momentos más icónicos en la historia del automovilismo, 3 Ford GT40 cruzaron la línea de meta lado a lado. Una foto escenificada que sirvió como el golpe final de Henry Ford II a Enzo Ferrari. No fue solo una rivalidad, fue una guerra, y Ford había ganado. Ferrari versus Lamborghini. ¿Qué tal si te dijéramos que una de las más grandes marcas de superautos en la historia nació no de la pasión, sino de un puro insulto? Es 1963, y Ferruccio Lamborghini está viviendo una vida de ensueño. De tractores a viñedos, yates y autos deportivos, su imperio lo había convertido en uno de los hombres más ricos de Italia. Y los autos, los adoraba. Su garaje parecía una alineación de fantasía: Alfa Romeos, Maseratis y, por supuesto, Ferraris. Pero había un problema: por cada auto que poseía, Ferruccio siempre encontraba algo mal. Toma su preciado Ferrari 250 GT. Para la mayoría era el pináculo de la ingeniería italiana, pero para Ferruccio era temperamental, ruidoso y frustrantemente frágil. Y lo peor de todo, el embrague. Fallaba constantemente, dejándolo varado al lado del camino. Eventualmente Lamborghini hizo que sus propios mecánicos lo inspeccionaran, y lo que descubrieron se sintió como una broma cruel. El embrague era exactamente la misma pieza usada en los tractores Lamborghini. Ferruccio no era solo un playboy adinerado, era ingeniero, así que arregló el embrague él mismo y pensó que sería útil dándole a Enzo Ferrari algo de retroalimentación. Un día manejó a Maranello, entró a la oficina de Enzo y educadamente explicó el problema.
Tu embrague es débil. Aquí está cómo podrías mejorarlo. Parece razonable, ¿verdad? Bueno, Enzo no pensó lo mismo. Se burló y le dijo a Ferruccio que el embrague no era el problema. El verdadero problema era Ferruccio mismo. El auto está bien, simplemente no sabes cómo manejar un Ferrari. Luego soltó el insulto que cambiaría la historia automotriz para siempre. Déjame a mí hacer autos, tú dedícate a hacer tractores. Eso no fue solo rechazo, fue humillación, pero ese insulto hizo más que herir su ego. Encendió un fuego en él. La mecánica está en mi sangre, dijo después, y sabía que podía construir un mejor auto que Ferrari. En 4 meses, sí, solo 4, había construido una fábrica en Sant'Agata Bolognese, y con él un equipo de ingenieros que por casualidad acababan de ser despedidos de Ferrari. Juntos desataron el Lamborghini 350 GT. Refinado, confiable y prueba de que Ferruccio no era solo un rey de tractores. Era un verdadero contendiente, pero el verdadero knockout llegó en 1966. Lamborghini reveló el Miura, un superauto elegante de motor central diferente a cualquier cosa que el mundo hubiera visto. Bajo, futurista, casi alienígena. El Miura no era solo competencia para Ferrari, redefinió toda la categoría de superautos. Enzo todavía se aferraba a los tradicionales Gran Turismos de motor delantero, mientras el Miura de Lamborghini parecía haber llegado directamente del futuro. Años después, Ferruccio miraría atrás y diría: Enzo Ferrari nunca me habló de nuevo. Es un gran hombre, lo admito, pero era increíblemente fácil molestarlo. BMW versus Mercedes-Benz. Algunas rivalidades nacen de la competencia. Esta nació del orgullo. Por más de un siglo, BMW y Mercedes-Benz han estado trabados en una pelea que va mucho más allá de vender autos. Es una batalla por la identidad. Mercedes-Benz le gusta recordarle al mundo que ellos llegaron primero. Carl Benz construyó el primer vagón motorizado en 1886. Y desde ese momento, Mercedes se envolvió en el aura de construir el primer auto verdadero. BMW, mientras tanto, ni siquiera entró al juego hasta 1916, y no construían autos, construían motores de avión. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania fue prohibida de producir aeronaves, BMW se reinventó con motocicletas y eventualmente autos. Para Mercedes, BMW era el advenedizo. Para BMW, Mercedes era el trono a conquistar. Para los años 60 las líneas estaban trazadas. Mercedes dominaba el lujo. Sus autos eran elegantes, imponentes y dignificados. Máquinas que le decían al mundo que ya habías llegado. BMW necesitaba una forma de distinguirse, así que voltearon el guión. Con los sedanes Neue Klasse, crearon un auto que no era solo cómodo, sino emocionante de manejar. De repente, BMW no estaba compitiendo en el territorio de Mercedes, estaban construyendo un nuevo campo de batalla. BMW lanzó la Serie 3, un balance perfecto de practicidad y placer de manejo. Mercedes contraatacó con la clase C, Mercedes reinó con la clase S, el símbolo global del lujo. BMW respondió con la Serie 7, llena de tecnología y ambición. Luego vino la verdadera guerra, el rendimiento. La división M de BMW versus Mercedes-AMG. Dos titanes alemanes desatando monstruos en el autobahn. V8 biturbo, escapes rugientes, batallas peleadas a 240 km por hora. Nunca fue solo sobre autos, fue sobre filosofía. Mercedes quería ser respetado, BMW quería ser deseado, y por eso cada uno forzó al otro a evolucionar. Mercedes tuvo que aflojar la corbata y construir autos que pudieran emocionar, mientras BMW tuvo que escalar hacia el verdadero lujo. Un siglo después, la guerra aún ruge. Juntos han convertido la rivalidad en revolución. Porsche versus Ferrari. Si Ferrari y Lamborghini eran como dos italianos temperamentales lanzándose platos, entonces Porsche versus Ferrari era más como dos perfeccionistas mirándose de reojo a través de la mesa. Ambos obsesionados con la velocidad, ambos adorados por fanáticos y ambos absolutamente convencidos de que construían el auto deportivo definitivo. En los años 50, cuando Ferrari era el rey indiscutible de las carreras de resistencia, las máquinas escarlata de Enzo no solo estaban ganando, estaban dominando.
monstruos V12 elegantes rugían por la recta de Mulsanne en Le Mans, y año tras año el podio estaba empapado en champagne italiano. Correr contra Ferrari era como llevar un cuchillo a un tiroteo, y entonces llegó Porsche. Al principio nadie, especialmente Enzo, los tomó en serio. Sus autos parecían juguetes comparados con los sementales de Ferrari. Motores diminutos, estructuras ligeras y diseños que parecían casi delicados. Pero aquí está el giro. Porsche no estaba tratando de superar a Ferrari en músculo, estaban tratando de superarlos en inteligencia. En lugar de poder bruto, Porsche se enfocó en precisión de ingeniería. Autos más ligeros, mejor balance y una atención obsesiva al detalle. Donde Ferrari creía en pasión y caballos de fuerza, Porsche creía en paciencia y matemáticas. Por un tiempo, la arrogancia de Enzo pareció justificada. A través de los 50 y principios de los 60, Ferrari coleccionó trofeos de Le Mans como si fueran souvenirs. Porsche seguía apareciendo, terminando carreras, aprendiendo, mejorando, pero nunca derribando al gigante. Hasta 1969. Fue entonces cuando Porsche reveló un auto que parecía menos un corredor y más una nave espacial, el 917. Al principio era aterrador de manejar. Incluso los profesionales admitían que se sentía suicida a velocidad, pero los ingenieros de Porsche lo refinaron pieza por pieza hasta que se convirtió en un arma que nadie podía ignorar. Entonces llegó 1970, las 24 horas de Le Mans. Un enfrentamiento empapado en lluvia torrencial. Ferrari llegó como favorito, pero la tormenta convirtió la carrera en caos. Autos se salieron de la pista, motores fallaron y las máquinas de Ferrari sufrieron una serie de fallas mecánicas y choques. Porsche, mientras tanto, tenía un arma secreta, el refinado 917, un auto construido no solo para velocidad, sino para resistencia. Hora tras hora resultó inquebrantable, y cuando cayó la bandera, Porsche no solo ganó, dominó con un histórico 1-2-3, asegurando su primera victoria general en Le Mans. Ese avance no fue solo una victoria, marcó un cambio de poder. Después de ese fin de semana lluvioso en 1970, el balance en Le Mans comenzó a cambiar. El reinado de Ferrari ya se estaba desvaneciendo y Porsche se levantó para llenar el vacío. Lo que comenzó como una sola victoria se convirtió en bola de nieve hasta ser una dinastía de carreras. Y hasta el día de hoy, Porsche tiene 19 victorias generales en Le Mans más que cualquier otro fabricante en la historia. Bugatti versus Koenigsegg, dinero viejo versus genio de garaje. Por un lado, Bugatti, el aristócrata de un siglo renacido por Volkswagen con una bóveda lo suficientemente grande para doblar la física. Por el otro, Christian von Koenigsegg, un joven de 22 años en 1994 que decidió que un cobertizo, un equipo pequeño y una ambición ridícula eran suficientes para perseguir al más rápido del mundo. Bugatti regresó al trono con fuerza bruta. El Veyron aterrizó en 2005 como un viaje a la luna. 16 cilindros, 4 turbos, aproximadamente 1000 caballos de fuerza y más de 400 km por hora verificados. No era solo rápido, reinició la escala. Por un tiempo nadie se acercó. Entonces Engelholm respondió. Koenigsegg apostó al carbono, aerodinámica salvaje y reducción de peso despiadada. En 2017, el Agera RS promedió 446 km por hora en una autopista de Nevada. Un número de 2 vías que avergonzó a gigantes y probó que un pequeño equipo sueco podía superar a un imperio corporativo. Bugatti respondió en 2019. El Chiron Super Sport 300 Plus alcanzó 490 km por hora en una pista cerrada alemana, el primer auto de producción en romper la barrera de los 480. Pero el impulso es algo aterrador. Mientras Bugatti brindaba por los 480, Christian ya estaba cortando. Resistencia con una regla, el Jesko Absolute Longtail. Superficies limpias, cada gramo discutido. Construido no para coquetear con los 480, sino para vivir más allá. En papel apunta a aproximadamente 500 km por hora. Y aquí está lo interesante. El rival más feroz de Koenigsegg podría ser el propio Koenigsegg. El 0 a 400 del Jesko en 27.83 segundos no destronó a Molsheim tanto como eclipsó al Regera. Esto no es solo una guerra de caballos de fuerza,
Es un duelo de filosofías, bóveda versus pizarra, imperio versus experimento. La próxima vez que un tramo desierto de asfalto sea cerrado y las cámaras rueden, el cronómetro no solo elegirá un auto, decidirá qué idea de velocidad se escribirá en la historia. Gracias por ver el vídeo, si te ha gustado apóyanos con tu suscripción y tu like.